Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Qué nos puede decir sobre todo esto de la situación del presupuesto, pero también de la situación de inseguridad que afrontamos en Ecuador, de todos estos estados de excepción que han sido decretados y, bueno, a su criterio, cree que empezamos a ver resultados, se ha tomado el camino correcto? ¿Cuál es su lectura global general? Bienvenido. Verónica, buenos días. Un gusto estar acá y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Bueno, yo le diría de esta nota de prensa y las declaraciones que ha hecho tanto el gobierno como desde la Asamblea, que hay verdades a medias. El aspecto estatal en torno a lo que es el manejo financiero involucra una serie de reglas que determinan un mínimo conocimiento para poder hacer el análisis, tanto de lo que es la planificación como los niveles de ejecución. Por eso me atrevo a decir que tanto lo que menciona el gobierno como lo que se mencionan desde la Asamblea Nacional no solo refleja un desconocimiento, sino que también existe una manipulación de las cifras con varias intenciones. Mire, le voy a poner el caso del presupuesto del Ministerio del Interior en la proforma presupuestaria. Se habla de 75 millones de dólares e inclusive se menciona que hay un incremento de 1973%, imagínense. Lo que estamos olvidándonos es que el Ministerio del Interior no existía al iniciar este periodo fiscal y se hizo esta comparación con base a una asignación inicial de 3.7 millones de dólares. Pero nos estamos olvidando que actualmente el Ministerio del Interior recibió modificaciones presupuestarias que provinieron del Ministerio de Gobierno en el orden de 17 millones para equipamiento y se ha gastado 0% hasta la fecha, en este periodo fiscal. ¿Por qué cree que no se ha gastado? Una incapacidad de gestión, es totalmente evidente. Mire, en la realidad el Ministerio del Interior va a funcionar con 75 millones. ¿De dónde provienen estos recursos en términos no del origen, sino en términos del balance y el equilibrio del presupuesto? Al Ministerio de Gobiernos se les redujo 64 millones de dólares en la proforma presupuestaria actual. De esos 30 millones de dólares correspondían a inversión y la diferencia correspondía a gasto corriente. Entonces, en la realidad lo que tenemos es un incremento para el funcionamiento del Ministerio del Interior, cuyas funciones antes estaban en el Ministerio de Gobierno, en el orden de 9 millones. Si pasamos de 66 millones aproximadamente a 75 millones. Entonces, eso es importante aclarar. En el presupuesto de la Policía Nacional, si bien es cierto, el codificado inicial era de 1.391 millones de dólares, estamos teniendo en relación a ese presupuesto inicial un incremento, pero no nos olvidemos un asunto. La mejor planificación es aquella que se puede lograr, ejecutar y cumplir. Han habido modificaciones en el transcurso del tiempo, son modificaciones mínimas, pero lo que me preocupa a mí es que frente al ofrecimiento que se ha hecho del incremento de efectivos, que no creo que esa sea la solución, por lo menos en un incremento de 30,000, pero un incremento de 7.500 efectivos para el próximo año, solo tomando en cuenta que estos efectivos van a trabajar 8 meses, porque estarían graduándose a partir del cuarto mes, eso reflejaría la necesidad de que se incremente por lo menos en términos de lo que son salarios y todas las obligaciones patronales que conlleva esto, así como alimentación, por lo menos en egresos de personal se incremente un valor de 100 millones de dólares. O el presupuesto de este año fue mal planificado, o el presupuesto que se está presentando actualmente no tiene este tipo de consideraciones. Entonces, aquí tenemos, como le digo, realmente verdades a medias de lado y lado. Yo creo que hay una falta de análisis detallado de cómo funciona un presupuesto. Hay un desconocimiento, yo digo, en este sector. Entonces, es importante siempre tomar en cuenta las cifras, tanto de lo que fue inicialmente con el que se elaboró la proforma presupuestaria y con la que se hace comparación, porque se hace comparación con el codificado, que es el presupuesto con todas las modificaciones, con las que se llegó al 31 de agosto del presente año.
Lo importante es que se vaya cambiando la estructura del presupuesto, porque en la Policía Nacional tenemos, por ejemplo, un gasto en egresos de personal del 94.5%, es altísimo. Debemos tomar en cuenta de que el desarrollo de las capacidades no solo es el talento humano, se requiere otro tipo de recursos y por eso es que las decisiones políticas tienen que ser equilibradas. Apenas del 4.5% está orientado a lo que son bienes y servicios de consumo. Entonces, por eso vemos todos estos reclamos que existen, que los vehículos no funcionan, que no existe para el mantenimiento, que no existe el combustible, que no existe el material para el entrenamiento del personal de la Policía Nacional. Y en eso, por ejemplo, cuando vemos este ligero incremento en relación al inicial, pero una disminución en relación al 31 de agosto, decimos, bueno, no hay un cambio estructural. Porque de ese presupuesto que maneja la Policía Nacional en términos de bienes de capital es de apenas del 1%. Y prácticamente es el Ministerio del Gobierno el que ha estado hecho cargo inicialmente este año de las adquisiciones fuertes en un presupuesto de 30 millones de dólares, que cuando vemos los niveles de ejecución nos caemos para atrás, parte de esos recursos se pasan al Ministerio del Interior y el nivel de ejecución en este momento, y yo no le hablo de la ejecución porque la gente dice, bueno, estamos en el 10º mes. Como yo he trabajado en esta área, le digo, lo importante es hablar del comprometimiento, porque cuando yo tengo un compromiso, quiere decir que hay todas las fases precontractuales y se estima que esos valores se van a gastar y pagar hasta finalizar el año fiscal. Pero el nivel de compromiso de estos 17 millones de dólares es de cero. O sea, yo veo imposible que en estos días firmen un contrato y les entreguen los bienes y servicios de ese contrato. Entonces, estas son situaciones que lógicamente quienes analizamos ya de forma detallada nos preocupa. Increíble, 7:26, conversamos con el general Luis Altamirano, excomandante del Ejército. Estamos hablando acerca de la prórroga presupuestaria y para el tema de seguridad y bueno, también sobre esta situación de la ejecución presupuestaria, la bajísima o nula ejecución presupuestaria. Y esto nos decía el general, se debe a una inoperancia, quizás un desconocimiento de la cosa pública general o quizás a un miedo, a un temor de que después se inicien procesos, glosas, etcétera, en Contraloría. Pero puede obedecer a varios motivos. Por ejemplo, hay que cumplir una serie de procesos, especialmente en los proyectos de inversión. Son cerca de 43 pasos entre el desarrollo previo y la ejecución. Y las certificaciones presupuestarias que se van emitiendo a través del Ministerio de Finanzas se hacen en cuanto haya el flujo de cajas respectivo. Entonces también puede haber un problema en este sentido. Mire, si vemos en términos de inversión, el presupuesto, para mencionar otros aspectos que también tienen una correlación indirecta con la seguridad. El Ministerio de Salud tiene un presupuesto de inversión que están alrededor de 250 millones de dólares. El nivel de ejecución y comprometimiento, o sea, estoy abarcando inclusive todas las fases precontractuales, estamos en el 50% y estamos prácticamente ya desarrollando el 11º mes del año fiscal. Entonces, la pregunta es, ¿será que se incluirán otros contratos que se puedan ejecutar a nivel de inversión? El Ministerio de Salud, en donde yo le veo mucho mejor que por lo menos tiene un 73% en comprometimiento y ejecución, en un presupuesto que también es muy similar al presupuesto de salud en términos de lo que son gastos de inversión. Entonces, aquí estamos viendo que varios sectores del gobierno central, ¿no? Han tenido una incapacidad de ejecución del presupuesto, porque lógicamente que hay otros valores que van incrementando el nivel de ejecución porque tiene una relación directa con el tema salarial, que esto no se puede dejar de pagar. Claro. Entonces vemos limitaciones, por ejemplo, en el Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad, con niveles de ejecución de un presupuesto de inversión de 30 millones de dólares que estuvo disponible desde el primer día de este año, que no llegan al 10%. Entonces, ¿de qué nos sirve hacer comparaciones, como menciona el ministro, con el presupuesto inicial, si lo más importante es que en este mes de enero, porque la gente se olvida de la ejecución y comienza a pensar en el nuevo presupuesto, que en este mes de enero, las personas que hacemos observación a gastos presupuestarios, bueno, emitamos también nuestro criterio sobre el nivel de gestión, porque es obvio que no se van a alcanzar
los niveles de gasto. El problema no es nivel de gasto, el nivel de gasto está atado a objetivos y esos Claro, porque de objetivos nada se sirve muestran gastarse por en gastar, metas. porque decir Así ya, es, me gasté el para que tener presupuesto, un gasto de calidad. por supuesto. Entonces, pero yo no creo que vamos a tener un nivel de ejecución alto que sea importante. Y tampoco se está observando de que una estrategia de seguridad frente a la situación que estamos viviendo, no hay una visión integral de la solución de este problema. Si bien es cierto, comenzamos a tener algunos resultados, pero estos resultados están correlacionados exclusivamente con actividades de crimen organizado, muy ligado a la situación del narcotráfico, en donde tenemos otros delitos que están invisibilizados, que están también en otras áreas como la explotación ilegal de recursos naturales, como el tráfico de armas, o situaciones que están relacionadas con algo que en el país no se habla, el contrabando, que destruye la industria nacional. Usted vaya a las fronteras con Ecuador digamos, de Ecuador-Perú, Ecuador-Colombia. Usted se encuentra con cosas en la propia población sobre la venta de cigarrillos y licores, que llegan a las grandes ciudades Claro. y que acaban la industria nacional. De esto prácticamente no se habla. Pero yo quisiera aprovechar en esta visión integral de la seguridad. Hay una preocupación del ciudadano porque más allá de lo que vemos a través de las noticias, de esta violencia que existe en las cárceles, la correlación que existe con los niveles de homicidio, muertes violentas en las calles del Ecuador, hay un incremento del nivel de delincuencia en el país que es impresionante. Claro, Este de momento, asaltos, de este tipo de al cosas 4 de que, noviembre, de acuerdo a las estadísticas oficiales, ¿no? Al 4 de noviembre, tenemos un incremento del 27% de delitos en el país que tienen que ver con delitos a la propiedad. Entonces, esa percepción de inseguridad que siente el ciudadano se expresa porque hemos incrementado los delitos a las personas en un 26%. No, empecemos que en el mismo periodo, en el año anterior, tuvimos 20,000 robos a personas. Hoy estamos en 25,000. En robo de vehículos de 5,700, hoy estamos en 8,800. Un aumento del 53%. y O eso en sea, general de lo que se denuncia, porque habrá muchas personas que no exactamente, denuncian porque dicen, ¿para qué? hay muchos datos por ahí, que especialmente en el robo a personas. El robo a motos, estamos en un incremento del 63%. Y la gran pregunta que uno se hace, porque no es poco, en robo a motos tenemos más de 11,500 motos Wow, robadas en este año. Y es un incremento importante de cerca de un valor de 7,500 al otro año. La pregunta es, ¿qué pasa con estos vehículos, con motos y automotores? Porque no es fácil pensar de que estos vehículos robados yo los voy a vender libremente o revender y obtener un lucro, ¿no? Ilícito, por supuesto. claro. Pero ¿qué pasa? Porque no es poca cosa. Estamos hablando que si solo sumamos los delitos a motos, de robo de motos y robo de vehículos, estamos sobrepasando este momento los 20,000. ¿Qué Impresionante. pasa con estos 20,000 objetos robados? Que ¿A se dónde van van de a las parar? fronteras, se van a otros países, que No hay respuesta de las autoridades. Entonces, esa percepción, lógicamente, que las estadísticas nos señalan que hay provincias altamente violentas. Esmeralda está con 66 homicidios cada 100,000 habitantes. Tenemos, por ejemplo, en Guayaquil con 36 homicidios cada 100,000 habitantes. Pero Quito tiene apenas 4,5 homicidios cada 100,000 habitantes. Pero ¿qué es lo que más preocupa a los quiteños? El incremento que se ha dado, por ejemplo, en nuestra provincia de lo que es el robo a unidades económicas. Es decir, aquí hay una mayor cantidad de robos en términos de cada 100,000 habitantes a lo que son negocios comerciales, expendios, claro. tiendas, etcétera. Entonces hay una preocupación inmensa sobre este aspecto de la delincuencia en el país. Ahora, general, hablando de esta situación pues, sobre todo en la provincia de Esmeraldas, de las acciones que se han tomado, porque hay una fuerza de tarea conjunta allí operando y que ha dicho es indefinida porque sus acciones están tomando cartas en el asunto, en la situación del crimen organizado y demás. Bueno, ¿cómo usted ha visto estas acciones? ¿Qué tan útil es tener una fuerza de tarea conjunta instalada en esa provincia? ¿Cómo ve a Esmeraldas que quizás desde las situaciones más críticas en cuanto a inseguridad, pero también en cuanto a pobreza, en cuanto a falta de oportunidades? Verónica, si no tenemos una mirada integral de la problemática, simplemente vamos a seguir viviendo un círculo vicioso de violencia en esa provincia. He mencionado en varias ocasiones, y le digo por mi actividad académica, que
el problema de la seguridad en el país no se explica exclusivamente por la vecindad que tenemos con Colombia, sino que más bien se explica por dos factores: la débil institucionalidad y la pobreza. Alguien decía, bueno, si Colombia no estuviese al norte, Ecuador sería un paraíso. Yo le diría, no es así. Habrían otro tipo de expresiones de delito. Quién sabe, menos violentas, lógicamente, porque aquí tenemos una correlación que no podemos ocultar de una Colombia en donde ha crecido la capacidad de producción de cocaína en el orden del 25%, en donde se ha utilizado hoy con mayor intencionalidad el territorio ecuatoriano, porque esto de las capturas de droga también hay que verlo en el término de cómo se modifican las visiones, entre comillas, operacionales que tienen estas organizaciones delictivas, en donde existe menor institucionalidad. Por ahí justamente van sus corredores para mover estos cargamentos ilegales. Entonces, no se debe exclusivamente al nivel de efectividad que podamos tener, sino también a las modificaciones de los patrones operacionales de por dónde se está sacando la droga actualmente en relación a lo que pasaba en los años anteriores. Claro. Pero el problema no es la vecindad con Colombia, el problema es una débil institucionalidad que tenemos en el país, porque este no es un problema que exclusivamente se resuelva con fuerzas del orden. Aquí se requiere, por ejemplo, niveles de inversión muy fuertes en el área de justicia. Y si usted revisa la proforma presupuestaria, por ejemplo, la actual, la Fiscalía General del Estado tiene un incremento de 5 millones de dólares en términos de inversión. Prácticamente nada. Es decir, ¿cómo cambiamos este círculo vicioso? Si no solo tenemos que modificar normas, sino que también tenemos que invertir en cambiar las estructuras de los organismos que tienen estos déficits de institucionalidad. La unidad de análisis económico y financiero del Ministerio de Economía y Finanzas, este año, del poco presupuesto que tenía de inversión en el presente año, para el próximo año está reducido a cero. Entonces uno se pregunta, ¿cómo vamos a combatir y enfrentar estos delitos? ¿Es la acción exclusivamente represiva del Estado o es una mirada integral? Ahora, aquí viendo este tipo de datos exclusivamente, pero si revisamos elementos de carácter estructural, nos preguntamos, ¿por qué esta desinstitucionalización y la pobreza se producen? Se requiere una acción firme de intervención del Estado. Esmeraldas, para ponerle un ejemplo. 43 personas de cada 100 tienen acceso al agua potable. 43 personas de cada 100. Y le voy a hacer una correlación para que vea usted. ¿Qué produce esto? Enfermedades. Claro. Y si consumen los menores de edad, más allá de cualquier programa de desnutrición infantil crónica, vamos a tener incapacidad de asimilación. Si no resolvemos agua potable, no resolvemos alcantarillado, vamos a seguir reproduciendo personas que no tienen una capacidad de biológicamente tener mejores condiciones de aprendizaje en el futuro. Claro, por más educación que les des. Y mire la respuesta no del da Estado. resultado. Esmeraldas es una de las provincias con la menor cantidad de médicos cada 10,000 habitantes. 15 médicos cada 10,000 habitantes. Y eso le digo en el promedio de la provincia. Vayamos a ver en los cantones rurales. Entonces las respuestas del Estado prácticamente no existen. Ahora veamos en términos de oportunidades educativas. Hay una sola universidad pública, la Universidad Luis Vargas Torres. El presupuesto de esa universidad, cuando usted compara por cantidad de habitantes y la asignación por alumno, es de las más bajas del país. El presupuesto este año es de 20 millones de dólares para esa universidad. Tenía $1 millón en inversión para el presente año. No conozco cuál sea el nivel de ejecución. Para este año ya no tiene gastos de inversión. Hablamos de un gran déficit, por ejemplo, que existe en la capacidad de atención de cerca de 200,000 estudiantes que no tienen la posibilidad de continuar sus estudios de educación superior o de educación técnica. Pero el presupuesto de las universidades del país de este año, para esta proforma presupuestaria que se presenta, se reduce de 153 millones de dólares en inversión, de 150 millones de dólares, se reduce a 23 millones. Uno no entiende cómo son estas respuestas estructurales del Estado, que no son respuestas estructurales, frente a un problema de carácter real, porque si yo quiero aumentar la capacidad
de la universidad, que no solo es física, porque hay otros sistemas como educación virtual, pero hay otras carreras que requieren la presencialidad completa. Se requiere invertir en tecnología, invertir en infraestructura, invertir en programas de capacitación también a profesores, a técnicos, etcétera. Entonces no estamos viendo una respuesta integral. Cuando usted me dice la fuerza de tarea conjunta, es un elemento de fuerza. La integralidad es tener, por ejemplo, unidades ejecutoras en donde veamos todos estos elementos de carácter transversal, en donde se involucren a los gobiernos autónomos descentralizados que tienen un rol muy importante, porque el rol del gobierno autónomo descentralizado no es suplir con combustible. El gobierno el rol, ¿y por qué lo hacen? Porque, como yo le dije, si el presupuesto de la Policía Nacional, de acuerdo a lo que dice el ministro, tiene un crecimiento de 10 millones con el presupuesto inicial, pero tiene una disminución en relación al codificado, algo no cuadra porque uno dice, bueno, ¿y por qué aumentaron y ahora lo bajan? Pero se espera un incremento de personal. Yo no espero que haya incremento en la partida de bienes de servicio y de consumo. Quiere decir, nuevamente seguiremos con los mismos problemas de mantenimiento, de combustible, de movilidad. Y sobre todo, si un incremento de policías, no sé si es que los 40 millones de dólares que se piensan asignar para este año, de los 30 millones que no se pudieron gastar tampoco completamente este año, sean suficientes para adquisición de uniformes, de equipamiento y para los gastos operacionales de funcionamiento de la Policía Nacional. O sea, hay que verle, como se dice, hay que ver el bosque aquí, no ver exclusivamente solo el árbol. Qué complejo, muchas gracias al general Luis Altamirano, ex comandante del Ejército, por darnos esta visión tan clara y explicarnos, bueno, cómo funciona esto del presupuesto también, ¿no? Y inadmisible muchas cosas que suceden, inentendibles otras, pero bueno, estaremos aquí para seguir analizando y entendiendo. Gracias, general, por estar con nosotros. Verónica, muchas gracias. Buen día a todos.